Bueno, pues lo primero es que quiero agradecer aquí a la UNED La Coruña que me haya invitado a estos martes de la UNED y a Alejandra, que es la coordinadora de ciclo de conferencias de divulgación científica, pues la oportunidad de estar aquí con vosotros, ¿no? Para hablar pues de un tema como es el uso de la IA y la investigación científica, ¿no? Investigación científica que la vamos a centrar, ¿me permitís? Porque esto no lo he puesto. Eso. La vamos a centrar en lo que es la investigación educativa. La inteligencia artificial realmente desde hace años la gente dice, bueno, es que es de ahora, ¿no? No, la inteligencia artificial nosotros ya estábamos hablando de ella hace muchos años. Lo que pasa es que ahora a través de ChatGPT pues pasó como la universidad, que se ha universalizado, se ha vuelto accesible a la gente. Y realmente, si antes interactuaba con el tema de investigación, ahora realmente lo que está haciendo es cambiar cómo investigamos, porque el acceso a ella ya no la tenemos los investigadores, sino que la tienen desde un alumno, digamos, de infantil hasta el alumno con mayor edad que os podáis imaginar, y que la inteligencia artificial está en cualquier dispositivo que tenga, ¿no? La cuestión es que los investigadores digan, bueno, ¿cómo la utilizamos y cómo investigamos? Y esto significa saber cómo orientamos la investigación, significa investigar, saber cómo debemos utilizar, ¿no? Para poder sacarle el mayor provecho. Tiene muchas ventajas, es verdad. Cada vez leemos el periódico, todos los días aparecen noticias sobre inteligencia artificial. En la televisión todos los días inteligencia artificial. Ayer salía, van a sacar 2 IAs que mejorarán en la medicina. Es decir, la IA está constantemente en evolución. La primera charla que di yo en el año 20 sobre ChatGPT, primera versión, os puedo decir de que había un montón de IAs y un montón de herramientas para trabajar, y hoy día de esas herramientas ninguna existe. Casi todas, menos ChatGPT en sus diferentes versiones, ha sido una modificación continua, ¿no? Y aparecen, es verdad que aparecen nuevas ventajas, pero también aparecen nuevos riesgos, ¿no? Aparecen riesgos porque aparecen desde errores fáciles de detectar, como vamos a ver, hasta formas muy sofisticadas de fraude académico, ¿no? Que van a tener pues su impacto. Y eso pues nos obliga a replantearnos algo fundamental, que es si realmente tengo que estar a 2 pantallas porque no están conectadas, me vais a perdonar, ¿vale? ¿Podemos seguir realmente confiando en lo que estamos investigando? Bueno, esta charla la he organizado en 4 bloques. El primero lo vamos a situarnos. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial en la investigación? Después vamos a abordar el problema, los dilemas éticos y la integridad académica, y en tercer lugar vamos a ver los riesgos reales que están apareciendo, ¿no? Por último, la pregunta clave: ¿cómo podemos responder de forma responsable al uso de la IA? ¿Vale? Bien, cuando hacemos esta pregunta, ¿por qué investigamos hoy en un contexto donde la IA ya está presente? Vais a ver que la inteligencia artificial está presente continuamente en esta presentación. Lo he hecho adrede. Hay otras presentaciones que no uso para nada la IA, pero en esta sí. Bueno, pues solemos dar respuestas muy rápidas. Oye, pues, ¿por qué la uso? Pues para publicar, porque necesito avanzar en la carrera académica, porque necesito hacer un trabajo de fin de grado, un trabajo de aula, para terminar una tesis doctoral, para publicar un artículo, para publicar mi proyecto docente que me presenta a una oposición. Lo utilizo, digo, está en todos los sitios, y sobre todo cuando pido rapidez. Esto te lo dicen los alumnos. No tengo tiempo y la IA me favorece, ¿no? Pero realmente, cuando investigamos para algo más exigente, lo que se nos pide es que generemos conocimiento. Conocimiento en lo que los demás tienen que confiar. Es decir, yo genero un conocimiento cuando investigo, y la gente tiene que saber que esos resultados que yo he dado son fiables. Y es aquí donde la idea
de confianza es la palabra clave en toda la presentación que vamos a hacer. La mayoría de los docentes, probablemente, si hay alguno aquí, supongo que sí, estéis utilizando la IA. Yo la uso. La uso en el aula, la uso para mí, la uso para investigar y ahora, incluso antes, la estaba usando para ver cómo con dos aparatos así intentaban conectar, ¿no? Para que no tuviese que trabajar con dos ordenadores. La IA está presente en cualquier momento. Lo que pasa es que cuando investigamos no está siempre visible de la misma forma, porque el uso de la IA a veces la escondemos, ¿no? La IA es verdad que está entrando en la docencia, está entrando en la preparación de materiales. Yo reconozco el uso de la IA en preparación de materiales, en la mejora de materiales, no en que me dé los materiales, que es diferente. Fijaos lo que acabo de decir, no en que me dé los materiales, sino en la mejora de materiales. Y sobre todo también está metiéndose en el tema de la evaluación, con lo cual plantea una cuestión interesante, ¿no? Que la IA no solo está cambiando cómo nosotros aprendemos, sino también está cambiando cómo se enseña y cómo se evalúa. ¿Vale? Si la pregunta que ahora hago es si vuestros compañeros y compañeras están utilizando la IA, pensar, aquí la respuesta suele ser muy clara, sí. En el año 20 di una conferencia en Granada y pregunté esto, después de haber hecho una presentación de la importancia de la IA o lo que pone dentro de los temas de integridad y cómo se usa y tal. Yo pregunté cuántos de vosotros, había un foro de unas 250 personas, profesores y alumnos, estáis utilizando la IA. Ninguno. Ni profesores ni alumnos, en el 2020. Hoy día nuestros estudios, los que hacemos, nos dicen que en torno a un 95% de los estudiantes están utilizando la IA. Y el profesorado también. El menos porcentaje, porque no tiene formación, pero sí estaba utilizándola. Pues desde un apoyo puntual que puedes estar utilizando hasta usos mucho más intensivos. Esto nos lo ha demostrado pues, este estudio sobre el impacto de la IA en la docencia y en la investigación en Galicia, ¿no? que acabamos de finalizar, y lo cual genera realmente una realidad desigual, porque no todos están utilizando ni las mismas herramientas. Unos utilizan Copilot, otros Gemini, otros ChatGPT, otros Scikit, otro, ¿vale? Ni lo están utilizando con el mismo criterio. Unos lo utilizan de pago, otros lo utilizan gratuitas, con lo cual hay mucha diferencia entre usar uno u otro, ¿no? Ahora os voy a hacer a vosotros una pregunta. ¿La estáis utilizando? La mayoría de las veces la respuesta habría sido que sí. Incluso sin daros cuenta, cuando estáis trabajando con un WhatsApp, cuando estáis trabajando con un correo electrónico, estáis trabajando con IA, aunque no lo sepáis, porque ya está integrada. Otra cosa es que se haga de manera consciente y sobre todo trabajamos mucho con IA, aunque no lo digamos abiertamente. Y no lo decimos abiertamente porque existe un miedo real a que si decimos que sí, no tenemos claro cómo lo percibirán. Cuando hacen los alumnos un trabajo, tiene miedo a que yo diga cómo he hecho el trabajo con IA, por miedo a que se me suspenda porque van a pensar que lo he copiado de la IA. ¿Vale? Es decir, que la IA se ha vuelto casi invisible, pero realmente la IA está en la forma en que nosotros buscamos información, la IA está en la forma en cómo nosotros escribimos, incluso la IA está en cómo nosotros organizamos las ideas. Tengo que ir pasando y ahora, por ejemplo, esta no me ha pasado. Bien. Última pregunta que os hago. Bueno, penúltima.
voy a ir con muchas preguntas, pero de este tirón que nos ayude. Cuando lo que nos preguntamos es, ¿para qué la estáis utilizando? Aquí es donde empiezan realmente las diferencias reales. Y hay muchas diferencias entre alumnado y profesorado. Algunos resultados globales de los que tuvimos en este estudio, os puedo decir de que los estudios los empezamos, este estudio se empezó en el mes de marzo y lo acabamos en el mes de junio, es decir, que es totalmente actual, ¿vale? Es decir, estos resultados son hechos alrededor de una muestra de 2000 y pico estudiantes de 3 universidades y después metimos gente de Universidad de Valencia, Universidad de Castilla-La Mancha, es decir, en muchas universidades hemos encontrado los mismos resultados. Pero en primer lugar es que está muy extendido entre el alumnado y que la IA se utiliza principalmente, los alumnos dicen, la utilizo para redactar, para sintetizar y organizar información. Es decir, que lo utilizan como una herramienta de apoyo al estudio. Hemos encontrado también que lo utilizan como apoyo psicológico. Hemos sacado hace unos días un artículo que aquí en España que nos lo han traducido en Francia también, en una revista, donde el alumno utiliza realmente el gran peligro que tiene como un psicólogo. Después diré el problema que tiene eso, ¿no? Pero en el caso del profesorado, el uso es más moderado que el de los alumnos. Los alumnos lo utilizan para todo. Para todo. El profesorado dice que se centra más en la búsqueda, en análisis de información, incluso en la agilización de tareas docentes. Ya se empieza a utilizar en la evaluación, se empiezan a confeccionar rúbricas con las cuales tú después metes los trabajos y respecto a esa rúbrica te ajusta. Yo he hecho pruebas y puedo decir que el ajuste entre lo que yo opino y lo que me da la IA, después hay que corregirla, lógicamente, puede estar en un 85%, con lo cual agiliza mucho el trabajo. Pero vemos una diferencia clara. El alumnado hace un uso más intensivo, mientras que el profesorado lo incorpora de una manera más puntual. Y aparece un elemento relevante, tanto para estudiantes como para alumnos. Y esto es grave, y es que hay falta de formación. Los alumnos demandan formación. Es verdad que los alumnos son más autodidactas y el profesorado de universidad, digamos que recibe más formación institucional porque las universidades están dando cursos en ese sentido. Es decir, lo que necesitan es cómo aprender a usar la guía y no de una manera tan autónoma, sino con apoyos estructurados, ¿no? A pesar de todo esto, que hay diferencias, sí hay un consenso, que tanto para estudiantes como para los docentes, la IA bien utilizada mejora la enseñanza y mejora el aprendizaje. Y en este punto es clave porque al conectar directamente con la formación también puede mejorar la investigación. Puede. Todo está, ahora veremos cuándo puede mejorarla o cuándo puede desvirtuarla, ¿no? Pensaré ahora en esta pregunta. ¿Cómo ha cambiado la inteligencia artificial si habéis investigado o habéis hecho un trabajo en el último año? Ya sea trabajos de aula, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis, artículo. Esta pregunta es clave y es clave porque no se trata solamente si usamos IA o no. No se trata de, oye, ¿tú la usas o no la usas? Antes digo, pues se trata si ha cambiado la forma de cómo nosotros ahora trabajamos o investigamos. Se trata de la forma de cómo buscamos información. La IA nos permite localizar rápidamente información, después diré los peligros que tiene eso. Y lo que antes hacíamos cuando yo estudiaba, que íbamos a los cajones de la biblioteca a buscar los libros, pues nos íbamos a la estantería, que después eso lo hemos cambiado por el Google y eso, y que ahora viene, es decir, lo ciber, ¿no? Y ahora viene la inteligencia artificial, cambiado totalmente. Nos cambia en cómo escribimos, nos cambia
incluso a la hora de tomar decisiones. Y muchas veces ese cambio, sin darnos cuenta, ya ha ocurrido y no somos conscientes de ellos. Estamos haciendo las cosas con la IA y no somos conscientes de que estamos influidos constantemente con ella. Y eso es lo más interesante, de que estamos haciendo cosas con la IA, pero para mí también es lo más preocupante. Bueno, hemos hablado cómo usamos la IA, hemos hablado de cómo nos está afectando, pero hay una cuestión importante, ¿no? ¿Tenemos realmente claro de qué estamos hablando? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? En educación o en cualquier campo, ¿no? Porque muchas de las decisiones que tomamos parten de ideas que no siempre son correctas. Es decir, nos da la IA, pues esto, ¿es correcto esa decisión que estamos tomando cuando cogemos algo de la IA? Porque eso es peligroso. Porque podemos estar utilizando, es verdad, una herramienta, pero realmente tampoco entendemos cómo funciona. Vamos a intentar aclararlo. A ver, muy rápidamente, tampoco es cuestión de meterse qué es una máquina, qué es la inteligencia artificial, pero la IA en esencia no es más que un conjunto de sistemas que trabaja con datos. Lo que hace la IA es aprender de esos datos, detectan patrones y después son capaces de generar resultados. Son capaces de hacer predicciones, recomendaciones, generar textos, pero no penséis que por eso la IA piensa, ¿eh? La IA no piensa. Lo que está calculando son probabilidades de lo que es más plausible. Y de hecho, si tú le dices a la IA, yo creo que estás confundido. Yo creo que tú dices, no es bueno matar. Él te dirá, no, no es bueno matar. Creo que estás confundido. En algunos casos, si le haces una pregunta retórica, te dará la razón. Pues sí, en esos casos sí. Es decir, no piensa. Lo que hace es calcular probabilidades de lo que es más plausible de lo que tú quieres. Y es el que escribes. Pero igual de importante es entender qué es la IA, como igual importante es qué no es la IA. Porque para entender eso y justamente la IA no es un cerebro humano digital. La IA no tiene conciencia. La IA no tiene sentimientos. La IA no entiende lo que dice. Y sobre todo, ni es neutral y no es infalible. La IA realmente pues no dice la verdad, lo que dice es estadísticamente lo más probable. Que dice, y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas de las decisiones que tomamos al usar la IA parten de suposiciones que no son correctas. Y ahí está el pensamiento crítico. Los alumnos cuando cogen un trabajo directo, un investigador coge un trabajo y lo calca, puede estar llevando errores, porque la IA bebe de los datos. Si los datos son erróneos, te va a dar datos erróneos. Y ese es un gran problema. Si vamos a las definiciones más formales de instituciones como la Comunidad Europea o el Parlamento Europeo, coinciden en algo, que la IA es un sistema que analiza información y genera resultados con un cierto grado de autonomía. Pero hay una idea que a mí me parece clara, y es que la IA realmente, aunque se llama inteligencia artificial, no es inteligente. Es estadística. Lo que hace es aprender de esos datos y lo que hace es reproducir patrones que ya existen. Y si existen, cuando yo saco algo de la IA, ¿qué estoy haciendo? ¿Copiando? Porque si ya existe, eso tiene una propiedad. Después hablaremos de autoría. Por eso puede generar algo que los alumnos, la gente dice, ¡ay, qué maravilla! Esto parece original. Pero en realidad, la realidad es que está basada en algo que ya se ha hecho antes. No hay nada original en lo que nos da la IA. La IA, en cuanto le pedimos información, tú puedes generar conocimiento con la IA, que es otra cosa, ¿eh?
Y esto tiene una consecuencia para la temática de hoy, que es la investigación. Si hemos dicho que investigar es generar conocimiento y lo que decimos es que la IA lo que está haciendo es recoger datos que ya existen, entonces la IA lo que está haciendo es reorganizar el conocimiento. No genera conocimiento, con lo cual no genera ciencia. No genera de por sí investigación. ¿Y la responsabilidad entonces qué es? Donde aportamos algo el ser humano es cuando somos capaces de reinterpretar la IA. Cuando me refiero a la IA es la salida, es lo que le pedimos, ¿no? Nos entendemos todos. Y justamente esa responsabilidad es nuestra. Si nos quedamos con esta idea de que la IA no es inteligencia, sino que es un sistema que reorganiza la información, entonces la pregunta clave ya no es qué hace la IA, sino qué necesitamos nosotros como investigadores para usar bien la IA. ¿Qué necesitan nuestros alumnos para hacer un trabajo usando bien la IA? ¿Cómo tenemos que articular nosotros el trabajo para hacer un buen artículo? Usando la IA. Y esto nos lleva directamente a algo que he dicho antes, formación. Formarse hoy como investigador o investigadora ya no es lo que hacíamos antes. Antes aprendíamos muchos métodos, muchas teorías. Esto sí que nos lo hace la IA, porque los métodos y las teorías están ahí. Es capaz. Ahora, cuando te da un método tienes que leértelo, porque lo que tiene la IA es que hemos dicho que comete muchos errores. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, solamente podréis corregir a la IA en la medida que tengáis conocimiento de lo que queréis pedir y podáis corregir, si no tragaréis con todo. Formarse como investigadores se necesita saber entonces qué es la IA y qué puede y qué no puede hacer en investigación. Pero aún con eso, aprendiendo en eso, con eso no es suficiente. Necesitamos un criterio ético, saber cuándo usarla, cómo hacerlo, cuáles son los límites que puedo cruzar o no cruzar. Hay un componente también del uso metodológico y el uso de competencia digital. La Xunta de Galicia está con el tema de las competencias digitales para los temas de ESO y de bachillerato. En una conferencia que di hace 15 días, hace 15 días no, la otra semana, el martes pasado, la di sobre las competencias en investigación, que tenía un poco que ver con esto, es decir, competencias digitales, criterios éticos, es decir, finalmente lo más clave tal vez es, ¿sois capaces de analizar críticamente lo que os aporta la IA y sois capaces de transformar lo que os da la IA en vuestra propia investigación? Porque si no, vais a coger con todo, porque lo que está claro es que la IA no sustituye al investigador. Sustituye al investigador cuando cogemos lo que nos da la IA y lo ponemos en un artículo, con lo que vendrá después, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la IA sí redefine lo que es investigar bien. Y yo he utilizado y utilizo la IA en investigación y en búsquedas y referencias bibliográficas. Y lo que antes me llevaba horas, horas y horas, ahora lo puedo hacer en una hora o en una tarde. Pero antes eran días de irme a la biblioteca o de buscar en Google, bajar la fuente. Tal. No, es que ahora, sabiéndola manejar bien, cruzando varias IAs, puedes ir mucho más rápido. Pues para eso esta es una herramienta de ayuda. ¿Por qué no la voy a usar en vez de irme a la biblioteca? Lo hago por aquí, ¿no? Pero si la oía realmente, pues no sustituye al investigador, lo que sí es que está cambiando la forma de investigar. Y sobre todo la forma de investigar con rigor, ¿no? Si llevamos esto a la investigación educativa, la IA es ante todo tomarlo así, es una herramienta. Es una herramienta que nos va a permitir analizar datos. Es una herramienta que escribe muy bien, pero que escriba lo que tú escribes. Yo soy capaz de generar unas ideas que después las puedo ayudar a reescribir con IA y las explica. Yo tengo un compañero catedrático en León
Dice, ¿para qué voy a escribir yo esto si la IA lo hace mejor que yo? Entonces se coge, hace un escrito, después lo mejora. Pero la idea, el conocimiento es de él. ¿Vale? Entonces puede apoyar a la escritura, puede apoyar a generar ideas, pero aquí está lo importante, pensar que, como he dicho, no es una herramienta neutra, y de la misma forma que puede mejorar la investigación, lo que puede hacer es degradar esa investigación cuando no se usa con criterio ni integridad académica. Y va a tener sus consecuencias. Después veremos. Por eso la idea clave es que la IA no investiga por nosotros, pero realmente puede cambiar lo que estamos investigando, ¿no? Mirad, la gran pregunta que me hacen los alumnos es, ¿qué es lo que yo puedo hacer con la IA? Que nadie me va a decir que no. Es decir, los usos que pueden ser apropiados y cuáles son los usos no apropiados. Y esto todo el mundo lo copia. Dice, bueno, pues esto es lo que estamos viendo ya en la práctica. En la parte izquierda, yo no sé si es vuestra izquierda, sí, ¿no? Encontramos usos que apoyan la investigación. Yo antes utilizaba SPSS para análisis cuantitativo y ahora utilizo una IA de análisis de datos y va de maravilla. Antes utilizaban las TIP, análisis cualitativo, ahora sabiendo trabajar con la IA, pero tienes que saber trabajar, es como si aprendes una herramienta, ¿no? Lo puedes utilizar para revisión de literatura, para mejorar la escritura, pero utilizas la IA como una herramienta más, de la misma forma que utilizabas otros programas anteriormente. ¿Vale? En la derecha aparece el problema. ¿Cuándo la IA se utiliza para fabricar datos? Un premio Nobel de Medicina, relativamente reciente, se le acabó de descubrir en el artículo por el cual le dieron el Nobel que las imágenes las había hecho con inteligencia artificial. Entonces, acaba de inventarse referencias, ha manipulado datos, resultados, y la IA tiene el peligro cuando sustituye el trabajo intelectual. Aquí la diferencia no está en la herramienta sigue siendo la misma, la IA. La diferencia está en el uso que tú has hecho de la IA. Tú le puedes decir, yo soy capaz de hacer una tesis doctoral, os lo digo en serio, en 24 horas, bueno, voy a poner 48, descansando 8 y 8 y con datos y análisis y todo, con la IA. Sería totalmente inventada, pero sería capaz de presentarla y dirían, sacarías la tesis doctoral. Fijo. Y sería creíble. La cuestión es dónde está la ética. Hombre, ¿qué es lo que pasa? Que la gente va contrastando cada vez más y dice, mira, esto al final te lo has hecho, te lo has inventado, ¿no? Esta imagen la he creado esta mañana con IA. Yo le di el texto y digo, genérame una idea, una diapositiva muy bonita donde integre este texto. El texto lo tenía de otra presentación. Fijaos qué bonito lo ha hecho. 10 segundos. Hay una zona entre lo que hemos dicho antes de lo permisible y lo no permisible, que es lo que se llama la zona gris. Que no tengo muy claro si esto lo puedo hacer o no. Es una zona que tal vez es la parte más interesante y también la más incómoda, y es la que da lugar a que los comités de ética de los centros se entren más, porque esto es ético o no es ético, ¿no? Que son los usos discutibles. Porque aquí ya no se habla de lo correcto o lo incorrecto de una forma clara, sino de lo que hablamos son de las decisiones que cada uno toma. ¿Es válido usar la IA para generar ideas? Yo les digo a mis alumnos, cuando estéis bloqueados, hacer un torbellino de ideas. Lo que no me cojas son las ideas y me las metas en el trabajo. Hay que reflexionar si tienen sentido. Para resumir entrevistas en la investigación, incluso para poner códigos, categorías, subcategorías en análisis cualitativo. La respuesta realmente es que no es automática. ¿Es válido eso?
sí y no. Depende de cómo se haga. Si lo que haces es inventar datos para calcar, no. Si tú tienes una base de datos que has cogido de una investigación, de donde has generado, te has pasado los cuestionarios, has recogido los datos y después analizas los datos, sí. Sobre todo, pues depende si nosotros seguimos pensando. Si vosotros pensáis, sí. Si dejáis de hacerlo, no. Porque entonces seréis una tragadera de todo lo que diga la IA. Por eso, más que normas cerradas de lo que es permisible o lo que no es permisible y qué es lo que está en la zona gris, necesitamos preguntas. Yo ahora os voy a dar las preguntas que yo haría. Cuando uséis la IA y tengáis dudas si está bien usada, ¿estáis utilizando la IA como apoyo o la estáis utilizando como un sustituto total de vuestro trabajo? Si es como apoyo, sí. Si es como sustituto, no. ¿Podríais explicar con claridad qué ha hecho la IA y qué es lo que habéis hecho vosotros? Si no sois capaces de decir yo he hecho esto, es que todo lo ha hecho la IA. Eso sería un mal uso. ¿Estáis siendo transparentes? ¿Vais a decir por escrito en qué la habéis usado? Si no podéis responder a estas preguntas, probablemente no deberíamos estar usando la IA en nuestra investigación, porque no sería muy ético y estaríais entrando en el engaño, ¿no? Después de todo esto que os he dicho, usos apropiados, usos problemáticos, las zonas grises, yo creo que esta frase que es de Sally Delgado resume bastante bien la situación, ¿no? La IA no sustituye el conocimiento humano, sino que lo amplifica. Es una... Pero solo si sabemos guiarla de manera eficaz. Yo creo que es una buena frase, ¿no? Bien, pues hasta ahora ya hemos hablado de lo que es la IA. Ya sabemos dónde la estamos usando. Seguramente algunos estéis pensando que sí la habéis usado, otros que no, otros dirán, pues yo no lo he hecho de manera muy ética, o sí lo he hecho, o lo estoy haciendo así. Bien, pues hay una cuestión que empieza ya a aparecer de forma inevitable, ¿no? Que ya lo he dicho, que es lo correcto, no el correcto, y que son los dilemas éticos. Y os vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿Qué dilema ético os preocupa más cuando pensáis en el uso de la IA en investigación educativa o en la realización de un trabajo? Porque cuando pensamos realmente en esto, suelen aparecer varias preocupaciones. Los resultados a los cuales yo he llegado, las conclusiones del trabajo de clase, el TFG, ¿son fiables? ¿Sois vosotros realmente los autores? ¿Hay sesgos? ¿O hay un uso poco transparente? ¿Se intenta ese miedo a no decir de que la ha utilizado? Y precisamente por eso necesitamos hablar de integridad académica, justamente para centrarnos en esto de si es o no es ético trabajar con esto, ¿no? Si miramos cómo lo está planteando la UNESCO, el mensaje es bastante claro. La IA no se usa porque sí. Se usa cuando se tiene un propósito claro en el aprendizaje o en la investigación. Segundo, la UNESCO no trata de prohibir la IA. Al contrario, la UNESCO lo que fomenta es que se forme para usarle bien, para que se forme con criterio, con pensamiento ético, con transparencia. Fijaos, siempre hablo pensamiento ético, transparencia, pensamiento crítico. Y el tercero, y esto conecta directamente con lo que estamos viendo, ser conscientes de los riesgos éticos. Mirad, ¿permitís un momentito? Hablando de los riesgos éticos, si sintetizamos los principales riesgos éticos de la IA, hay tres que aparecen de manera muy clara. El primero tiene que ver con los datos. Mirad, la IA coge datos.
Os digo cómo funciona, ¿eh? Coge datos. Los coge de millones de bases de datos que hay en todas las bases de datos y cada vez más perfeccionalizadas, porque antes la IA, tú le pedías una referencia, ¿no?, bibliográfica y con un texto y dice, no, hazme esto, pero con autores. El 98% de las referencias están mal. Ha mejorado que ahora ya no es el 98%, ahora un 60% de las referencias están mal. Por lo cual, si un día hacéis algo con IA, iros a la fuente a ver si esa referencia existe. Porque yo me he metido mi nombre en la IA y hasta he publicado en oncología. Y me daba el nombre de la revista, el número y todo donde había publicado. Hasta el DOI. Digo, bueno, no sabía yo que era ahora oncólogo. ¿Vale? Coge todos esos datos, los mete en una caja que no sabemos, yo lo llamo la caja negra de Steve, la caja negra, y es capaz de sacar respuestas. Pero fijaos lo que hace. Con los mismos datos los mete en la misma caja y es capaz de sacar tantas respuestas diferentes, pueden ser parecidas, pero tantas respuestas diferentes como personas haya que le pidan, con la misma orden, el mismo PROM. Sabéis que la orden se llama PROM, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y hay salidas que son totalmente erróneas. Pues decir, ¿cómo puede decir esto? Y hay salidas que son totalmente correctas. ¿Qué es lo que tiene? Lo veremos después. Lo que tiene, la IA tiene unas alucinaciones importantes. Es como si estuviese fumada todo el día, con perdón. Porque lo que hace son probabilidades. Y en función de cómo le pidáis vosotros ese PROM va a ser más exacta o menos exacta. Decir, oye, hazme esto. No, no. En la orden como lo pidáis, en cómo hayáis trabajado previamente, la salida va a ser más perfecta o no. Con lo cual, todo tiene formación, ¿no? Es verdad que muchas veces no sabemos de dónde vienen. Incluso, todo lo que sale, si hemos dicho que lo saca de la base de datos, tiene propietario, ¿no? Y si tiene propietarios, hay consentimiento de que nosotros utilicemos eso. ¿Se están respetando realmente los derechos como la privacidad o los derechos de autor cuando sacamos algo de la IA? El segundo riesgo, la opacidad. No entendemos cómo la IA llega a sus respuestas. Es esa caja negra. Y el tercero, la fiabilidad. La IA nos da respuestas que parecen súper convincentes. Además las escribe también, pero son directamente incorrectas. O ya directamente inventadas. Porque eso sí, tiene una capacidad de invención, lo que en el ámbito de la IA, pues alucina. De ahí la importancia del conocimiento crítico. Y solamente podremos corregir a la IA, que es lo que comentaba anteriormente, en la medida que yo tenga conocimiento previo. Pero existen otros riesgos, los sesgos. Por tanto, aprender nuestros prejuicios. Si vosotros le pedís una imagen de una familia a la IA, siempre os va a poner una familia donde el hombre sea alto, medio rubio, de ojos azules, de color blanco. La mujer rubia de melena o morena de melena tal, blanca. Y los niños igual. Porque tiene un sesgo. Pero ese sesgo se repite con el sexo, con el género, ¿por qué? Porque quien creó y quien nutrió de información a esas IAs fue con información que les dieron que tenían, que por cierto, no sabéis, pero ChatGPT quien lo metió fueron gente de África, con información que le dieron los americanos, porque le salía a €1 la hora, a $1, más barato que en Estados Unidos, ¿no? El trabajo. Bueno, pero hay otros riesgos, aparte de este del sesgo, que a veces no solo lo reproduce, sino que encima a veces lo que hace es amplificarlo. Otro riesgo que tiene la IA es que no entiende el mundo. Quiere decir eso, que no entiende la realidad, que le da igual.
Por eso cuando pidáis un PRON y una información, contextualizarle. ¿Sois profesores? ¿Sois alumnos? Yo si fuera un alumno y quisiera hacer un trabajo de una materia, lo primero es contexto. Soy alumno de la UNED. La UNED es una Universidad Nacional de Educación a Distancia. Punto. Frase corta. Quiero información para un trabajo de esta materia. Las normas que me dicen son las siguientes. Y ahora necesito esto. Lo que os piden directamente. Os lo va a clavar. Después hay que analizar, lógicamente, si realmente lo que ha dado es válido. ¿Vale? Digo, oye, pues esto no tiene nada que ver. Pero bueno, es un buen PRON, da una mejor salida. En investigación es importante que si utilizáis inteligencia artificial deis un buen PRON de entrada. Y al no entender la realidad, lo que hace es no observar, no la experimenta, y entonces lo que está haciendo es reproducir patrones lingüísticos, ¿no? Y esto se conecta con lo que decía la UNESCO en sus guías, ¿no? Lo que necesitamos es que no debemos asumir directamente lo que nos dice la IA, porque sus salidas, sus respuestas, aunque parezcan objetivas, pueden ser reales o no reales, ¿no? Y porque pueden cometer muchos errores, muchos sesgos y sobre todo errores de interpretación. Y esto nos lleva al último riesgo, tal vez el más importante, y es que cuando utilizamos la IA sin uso acrítico, y acrítico es sin criticar lo que nos dice, ¿no? Entonces, porque la propia UNESCO nos dice, el verdadero problema no es que la IA genere contenido, sino que aceptemos ese contenido sin cuestionar el contenido. Y si aceptamos ese contenido en investigación, entonces el tema es bastante más delicado, ¿no? Bastante más delicado. Bien, en este marco, en Europa ya en el año 2018 se planteaba, fijaos que estamos hablando de ChatGPT, la expansión fue del 2020, 2019, 2020, en el 2018 que ya se hablaba de esto, ya lo decía, la inteligencia artificial no solo debe ser eficaz, sino que debe ser fiable, ¿no? ¿Y qué significa que sea fiable? Es fiable cuando, y aquí está el tema de la ética, ¿no? Del tema de hoy, cuando está alineada con valores. Valores como lo que yo pongo sea verdadero, la veracidad, esté hecho desde parámetros de integridad, desde parámetros de transparencia, desde parámetros de equidad. Es decir, no se trata solo de que la IA pueda hacer, sino que debemos decir cómo la usamos. ¿Habéis hecho algún trabajo alguna vez con IA? Si lo habéis hecho, al final habéis hecho una declaración de cómo habéis usado la IA, porque eso es de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando usamos la IA, no estamos tomando solo decisiones que son técnicas, ¿eh? Estamos tomando decisiones que son éticas. Y estos valores que pongo aquí deberían ser los que deberían guiar también el uso de la guía, ¿no? Mirar qué cosas más bonitas ha hecho con 3 frases que le dije. Asume todo, ¿eh? Yo le puse las frases y yo, ay, pues esto puede cuadrar muy bien. Y a la parte inteligencia y que equilibremos, ¿no? Sesgos, errores, riesgos. Realmente puede parecer un problema tecnológico, pero no lo es. Es un problema nuestro de cómo usamos nosotros la tecnología. Cuando aceptamos resultados sin cuestionarlos o reproducimos esos sesgos, lo que está en juego no es la herramienta, porque la herramienta es algo que está ahí, es una herramienta, sino nuestras decisiones, por lo tanto es un problema de integridad, porque son las decisiones que nosotros tomamos. Llegado pues a este punto, ¿cómo garantizamos entonces que la investigación sigue siendo rigurosa, fiable, honesta en este contexto de uso de la IA? Aquí es donde está el tema de integridad académica.
es sobre todo la base que permite que otros puedan confiar en que nuestras investigaciones y los resultados que nosotros obtenemos son fiables. Y que la inteligencia artificial, este concepto ha adquirido una nueva dimensión, porque ya no se trata de lo que nosotros hacemos en la investigación como hacíamos antes, con otros investigadores, sino cómo interactuamos con herramientas que pueden influir en todo el proceso de investigación. Cuando hablamos de integridad, pues nos referimos a eso, a hacer lo correcto, simplemente. Incluso cuando nadie nos está mirando, en una cita de Jean Stowell, ¿no? En la investigación tal vez signifique un poquito más, ¿eh? Es trabajar en que los demás puedan confiar en nosotros, ¿no? En nuestros métodos, en la forma en cómo trabajamos, en los resultados a los cuales llegamos. Eso es confiabilidad, ¿no? Porque en el fondo la integridad no es más que una base de la confianza. La integridad académica la podéis entender a muchos niveles. Yo siempre creo que hay 3 niveles. Uno a un nivel institucional, tiene que ver con las normas, con los principios, los valores. En la Universidad de Granada ya ha sacado una guía de uso de la inteligencia artificial para sus alumnos. La primera que conozco yo fue la Universidad de Estocolmo y la sacó hace 2 años. Ahora todas las universidades ya están utilizando, bueno, son normas. Pero después tenemos otro nivel, que es a un nivel de investigación que está relacionado en cómo nosotros diseñamos, desarrollamos y comunicamos nuestros trabajos, y sobre todo yo creo que el que afecta, el más importante, que es el nivel individual, porque tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos a nivel personal, ¿no? Bueno, la integridad no la garantizan las normas. Están ahí, las ponen. Ahora no sé, los trabajos que están entregando los alumnos aquí, antes era una declaración de que el trabajo era original y que no había plagio. Y ahora pone el trabajo es original, no es plagio, tal, y una declaración de uso de la IA. ¿Vale? Y a los trabajos que yo creo que han usado la IA y no me han puesto eso, en mi feedback les digo, oye, yo creo que estáis usando la IA y que tenías que hacer una declaración de uso de la IA. ¿Por qué? Porque la IA es muy sencilla de detectar si se ha hecho. Es muy... Cuando hablamos de integridad, muchas veces pues, nos reducimos a algo básico. Integridad es no engañar. Pero es algo más que la ausencia de engaño. Tiene que ver pues, con un conjunto de valores, como es la honestidad, la responsabilidad, esa confianza que estamos hablando ahora, pero también en distinguir con valores morales, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y a lo mejor tú esas palabras de honestidad, responsabilidad, pues no las has oído académicamente, pues sí sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Vale? Es decir, que no solamente es cumplir esas normas, ¿no? Y entre esos valores, el modelo que veis aquí se basa en esas 5 ideas. Honestidad, rigor, transparencia, responsabilidad y respeto. Sabes que no son solo unos principios teóricos, sino que son principios de cómo diseñamos, cómo desarrollamos y cómo nos comunicamos en investigación y sobre todo cómo tomamos decisiones, ¿no? Y esto es importante cuando incorporamos pues, la inteligencia artificial en el proceso de investigación. ¿Vale? Fijaos, yo si os enseño el original de esta diapositiva diréis, ¿cómo es posible? Pues mirad, era en esa diapositiva, yo lo único que tenía aquí era los problemas con una flecha. Le dije que me hiciese algo bonito y me sacó esto. Digo, oh, qué maravilla. ¿Y por qué la puse? Porque hace un mes, esta misma diapositiva, si se lo hubiese dado, eso que veis totalmente con palabras, problema, hipótesis, materiales y métodos, que está bien escrito en español, alguno vendría con alguna cosa rusa, es decir,
no identificaría bien las palabras en español. Y la mejora que ha pegado la última versión es algo increíble. Es que no tiene un error. Bueno, pues este modelo, si miramos el proceso de investigación, que es de lo que estamos viendo, es una secuencia, eso lo habéis hecho todos, ¿no? Primero planteamos el problema, la hipótesis, los materiales, métodos, resultados, y justamente, pues después, finalmente, cómo los comunicamos. Y en ese recorrido es interesante cuando generas conocimiento, entonces estás haciendo ciencia, ¿no? Y ese conocimiento realmente es el que genera valor a la investigación. Con la IA esto no se da. Ya os lo dije al principio. Con la IA ese valor no está garantizado. ¿Por qué? Porque recoge información de todo el mundo, entonces no genera un nuevo conocimiento. Entonces, ¿de quién depende que genere el conocimiento? Del investigador. Es el investigador quien en cada fase del proceso de investigación tiene que íntegramente desarrollarla, pero utilizar la IA como una herramienta que le favorezca después generar ese valor, ese conocimiento. Ya llevo un rato, voy a intentar correr un poco. Bueno, entonces conocemos los principios, conocemos el proceso de investigación que tiene que generar valor. ¿Qué ocurre cuando no genera valor? Perdona, es que yo creo que me he pasado aquí. Si en la anterior diapositiva, esa del proceso de investigación, veíamos el proceso de ideal de investigación, en esta lo que vemos es la otra cara. Las malas prácticas no aparecen al final. La gente dice, pues la mala práctica es cuando saco los resultados. No. Las malas prácticas pasan a lo largo de todo el proceso de investigación y pueden darse en cualquier fase. Por ejemplo, desde que la redacción del proyecto que pedimos para que nos lo financie alguien, hasta la evaluación de las propuestas, durante el desarrollo en cualquier etapa del proceso de investigación o incluso en la fase de resultados. Y en la fase de resultados, cuando lo publico, fijaos, en los últimos años ha habido un aumento exponencial de la retirada de artículos científicos. Solamente en el 2023 se han retirado 10.000 artículos publicados. En el 2023. Ahora ya nos digo, tendría que buscar otra vez los datos, pero esto es muy preocupante. ¿Qué significa esto? Que los problemas de integridad de la investigación ya no son casos aislados, son un fenómeno creciente. Hay mucha preocupación por publicar rápido, os lo dije al principio, hay mucha preocupación de, de querer hacer las cosas rápidas, de obtener un mayor currículum, y entonces hay un uso inadecuado de las herramientas. Y la inteligencia artificial está provocando que esto sea exponencial. La cuestión es que lo que estamos viendo, o sea, posiblemente sea la punta del iceberg. Por lo tanto, al hablar de integridad académica nos encontramos con muchas prácticas. Manipulación de datos, invención de resultados, uso poco transparente, y todo eso es lo que ha causado la retratación de resultados, ¿no? Bueno, fijaos, esto es unos datos que nos da una revista de investigación educativa, la revista RIE, una revista de impacto. Entonces, si bajamos esas cosas que hemos dicho de mala integridad a la realidad, esto lo encontramos en una revista. Hemos hecho este estudio, un estudio similar en torno a todas las revistas en JCR y Scopus hispano-iberoamericanas, ¿vale? Y lo que nos encontramos es algo interesante, que en los procesos de evaluación, la mayoría de los rechazos no se debe tanto a fraude, sino a la calidad de la investigación. Falta coherencia entre objetivo y método, problemas de diseño, análisis poco sólidos. Y esto es importante, uno, porque bueno, nos queda de que la gente aún está utilizando de manera íntegra, por lo menos esta parte, pero lo que nos demuestra es que hay poca formación en investigación y en los procesos de investigación, ¿no? De hecho, pues una gran parte de los artículos ya no van ni a revisión, ¿eh?
¿Dónde encaja entonces aquí la integridad? En que muchas de estas decisiones que están tomando los editores están más en cómo diseñamos, cómo analizamos o cómo interpretamos, que también son decisiones éticas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta es otra revista, Relieve, y si miramos datos concretos, también vemos que la mayoría de los rechazos están en una fase inicial. Falta de rigor, incoherencia metodológica, escasa relevancia, es decir, la integridad no se juega solo con evitar malas prácticas evidentes, sino en cómo estamos haciendo la investigación. Más cosas. Una de las grandes causas de rechazo es el plagio, ¿vale? Pero el plagio tampoco es la parte más visible del problema. La integridad empieza mucho antes, en cómo planteamos el estudio, en cómo recogemos los datos, en cómo interpretamos los resultados. Por lo tanto, cuando planteamos un estudio, no solamente la integridad es un caso aislado de plagio, sino que es algo que se construye poco a poco y esa integridad poco a poco es la integridad en cada una de las fases del proceso, ¿no? Entonces, la integridad realmente no se pierde de golpe, sino que se pierden pequeñas decisiones, ¿no? Lo que veis aquí decía que la integridad no es solamente plagio. Lo que estáis viendo aquí es cuando se habla de falta de integridad, solemos fijarnos normalmente en lo visible, el plagio. Pero antes la directora decía que habíamos publicado un libro sobre plagio, porque nosotros empezamos como plagio, estudiando el plagio en las universidades españolas, que era lo que todo el mundo... Pero después, a medida que nos metimos en esto, digo, no, es que está el tema de los exámenes, ¿verdad? Está el tema de la suplantación de identidad, está la copia con pinganillos, pero esto es lo que se detecta con más facilidad. Pero debajo de todo esto, debajo de la superficie de nuestro iceberg, lo que estamos viendo son fabricación de datos, falsificación, autorías indebidas, falta de transparencia, uso poco ético de recursos, es decir, prácticas que no son a veces evidentes, ¿no? Pero que sí dañan lo que es la calidad y la fiabilidad de la investigación. Y sobre todo, que hay muchas de estas actividades, por ejemplo, en la autoría, que los alumnos dicen, bueno, pues hago yo el trabajo, va, pues yo también lo firmo. Eso es una colusión, es falta de integridad, que estás llevando una calificación que no te mereces. Un artículo, oye, pues lo firmo con otros, pero lo he hecho yo y después tú me metes en uno tuyo y así multiplico mi currículum y escribo uno y como somos 5 firmantes, tengo 5 artículos. Eso es falta de integridad, es falta de ética. Bueno, pues estas cosas que a veces no se permiten, no se identifican como fraude, ¿no? Por eso, si reducimos la integridad académica al plagio, estamos haciendo un flaco favor al tema de la integridad. Es fácil detectar los trabajos. Existen cantidad de herramientas para detectar si un trabajo está copiado. Gratuitas, las hay de pago, y con inteligencia artificial, pues ya no os digo. Cero GPT, hay un programa se llama Just Down, es decir, recién hecho, que te hace hasta un detector de si el trabajo ha sido hecho con inteligencia artificial, pero el propio programa, si compras la de pago, es capaz de humanizarte el texto y después decirte que no está hecho por inteligencia artificial. ¿Habéis escuchado algo de Humanice IA? ¿No? Pues son programas de este tipo, ¿no? Digo, igual que había antes, decía antes de la inteligencia artificial, había empresas que se dedicaban a hacerte el trabajo y después te decían, y si quieres te lo rehago para que no se detecte el plagio, que son grandes empresas que se mueven encima. Estas empresas se cotizan en la bolsa de Wall Street. No es tontería, estamos hablando de miles de millones de dólares. Aquí el Silicon Valley de España, de estas empresas de compraventa de trabajos académicos, está en Alicante, ¿vale? Bueno, eso es otra conferencia. Pero
es verdad que lo que se está detectando ahora es que estas herramientas te pueden detectar el plagio, pero y tú puedes haber hecho tu trabajo, hacer la prueba, un trabajo y después llevarlo a 0GPT, 0GPT con Z, ¿vale? Y a lo mejor os da que está hecho con inteligencia artificial. Sí, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, porque estamos estandarizando la forma de escribir. Lo que yo os decía, que inconscientemente estamos integrando la forma de escribir, estamos metiendo estándares de escritura que se consideran como algoritmos internos y 0GPT os da como positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues justamente que no son, las herramientas de detección no son infalibles, dan falsos positivos y pueden crear grandes problemas. ¿Dónde está la solución entonces? Pues mirar, en los últimos artículos que yo he leído ahora hace un mes, australianos, las universidades ya no pasan detectores. Lo que se están intentando es formar a la gente en el uso de la inteligencia artificial para que la utilicen de manera ética y responsable. Una canadiense, Sarah Eaton, que ha trabajado con nosotros, publicó un artículo, también con un capítulo en este libro del plagio. Lo que dice ahora el paradigma ha cambiado. No está en detectar lo que el alumno ha copiado, sino que está en que formemos a los alumnos en cómo utilizar esta inteligencia artificial para que sea de una manera ética también. Entonces, claro, al final es que no se trata de evitar el plagio. Si hay un mensaje que me gustaría trasladar con esta charla es que de lo que se trata es de aprender a investigar con integridad en el uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Aquí aparece un nuevo. ¿Cómo se llama esto del plagio cuando utilizamos inteligencia artificial? Bueno, yo publiqué un artículo en Revista Médica Portuguesa que lo llamamos plagio inteligente. Digo, qué tontería, ¿no? Es que al final dicen lo mismo. Ahora los autores por ahí le llaman plagiarismo, ¿vale? Se refieren al uso de herramientas de inteligencia artificial para generar textos que se presentan como propios. Eso sería un. Entonces yo a los alumnos digo, mira, si la idea es que tú lo sacas de un sitio donde ese sitio, esa herramienta lo ha cogido de otros, busca quién es el autor de esa información. Y entonces mete, tú tienes la idea ya, pero busca los autores, las referencias de quién ha dicho eso para que tú las puedas citar, ¿no? Y evitas el plagio. Bueno, pues esta es una cuestión muy interesante porque no es un plagio en sentido clásico, porque realmente no se copia de una fuente humana. Y es curioso porque dices, lo que saca es original, porque no está escrito en ningún sitio, es verdad, pero si partimos del principio de que lo que se cita es lo literal, pero también la idea tiene propiedad intelectual. Entonces hay que citarla. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Es una nueva forma de fraude académico? ¿Es una extensión del plagio? ¿Es algo distinto que aún no sabemos cómo regularlo? Pues aquí es donde surge esa controversia. Y unos autores te dicen que sí, que debe tratarse como un plagio, pero otros te dicen que no, que hasta ahora no es suficiente para responder de que eso es un plagio. Entonces, está en esa zona gris, ¿no?, que hablábamos antes. Ya estoy acabando, ¿eh? A menudo, es que voy con muchas preguntas. Nos preguntamos realmente si podemos identificar cuando el texto ha sido generado por IA, ¿no? Si habéis hecho un trabajo y lo tenéis que entregar, un artículo, lo tenéis que llevar a una revista, ya os digo que las revistas ya lo pasan por detectores de IA. Vuelvo a entrar a lo mismo, a mí me lo rechazan y le digo, dime dónde no está justificado, está, ¿no? Pero en realidad es cada vez más difícil. Yo creo que dentro de no más de un año, 2 años, va a ser muy difícil rechazar algo con la rotunda fiabilidad de que está hecho con IA, porque está mejorando mucho.
No hay señales claras, es verdad. La IA cada vez imita más a los humanos y cada vez lo va a mejorar más. Pero también los humanos, por esta forma, tú decías que si te lo dabas, que estamos escribiendo de una forma muy estándar, más estandarizada que nunca, ¿no? De manera que un texto humano es detectado perfectamente como hecho por inteligencia artificial. Entonces, esa frontera que intento dibujar ahí es difusa. Es difusa y cambia la pregunta. El problema entonces no es detectarse el plagio. El problema es interpretar si lo que tú me das es fiable o no. Si eso es verdad, si eso está bien hecho, si genera conocimiento, la transparencia antigua, si genera valor. ¿Eh? Recordemos, no es la herramienta lo que está generando el problema, es el uso que hacemos con ella. Como apoyo, la IA amplifica nuestro trabajo. Como apoyo, nos permite buscar, mejorar, generar ideas. Como sustitución, estamos en esa zona gris. Pues depende del criterio, lo que dijimos, del uso que hagáis. ¿Para qué lo vais a usar? ¿Para generar partes de trabajo? ¿Reformular contenidos? Como fraude, ya no hay duda. La IA sustituye el trabajo intelectual. Entregáis un trabajo hecho, como propio hecho por IA, es un fraude. Y además es un fraude que tiene implicaciones penales. Penales. Porque incluso a un alumno se le detecta que todo está hecho con IA sin transparencia, es decir, que no declara el uso, de que sí tal, pues puede significarte que no te prueben el trabajo de fin de grado, de máster, la tesis, ¿no? Lo que sea. Por eso la pregunta no es qué hace la IA. La pregunta es qué hacemos nosotros con la IA. Esa es la pregunta. Y vuelvo a decir, formación, formación, formación. Entonces yo creo que es lo peor. Bueno, ya estoy acabando. Ah, mira, no os pasé aquí, me la pasé aquí, no la pasé aquí, ¿no? Bueno, lo que sí, podemos usar la inteligencia artificial, sí, pero no podemos delegar en ella la autoría. Pensar que la autoría no es solo escribir. La autoría es asumir que lo que entregas es tuyo. Y aquí es donde está el tic. Vosotros podéis decir, este trabajo lo he hecho con inteligencia artificial, pero vosotros asumid la responsabilidad de que lo que está ahí escrito es vuestro como si lo hubieseis escrito vosotros tan pronto lo firméis. ¿Por qué? Porque la IA no puede firmarlo. Porque la IA no responde a un tribunal. Porque la IA no justifica decisiones. Porque la IA no se hace cargo de los errores. Por eso, en lo que sí hay con un consenso es que la IA no es autora. La IA es un recurso. Quien firma, responde. Quien firma, se hace cargo de lo que ha firmado. Y ya lo dicen ahora ya las editoriales, las guías de las universidades. Los autores son responsables de la exactitud, la integridad y la originalidad de los trabajos, que es lo que están firmando los alumnos de la UNED ahora cuando entregan sus trabajos. Son responsables de la autoría. ¿Vale? Y aquí llegamos ya a la pregunta final. Ya no voy a preguntar más cosas. ¿La inteligencia artificial amenaza la integridad académica? ¿La inteligencia artificial amenaza la investigación educativa? Para mí es no. ¿Amenaza la enseñanza? No. ¿Amenazan? No. No, que no. Es que no. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque realmente
Lo que amenaza son aquellas tareas que no exigen pensamiento. Aquellas tareas que pueden resolverse sin criterio. Aquellas tareas que podéis delegar que las puede hacer otro. Entonces el problema no es la IA, sino que es lo que nosotros pedimos, por ejemplo, al alumnado cuando le pedimos un trabajo o a nosotros mismos. La IA no es la que pone en crisis la integridad académica, ¿eh? Lo que realmente pone en crisis la integridad académica son nuestras prácticas en el uso de la IA. Bueno, pues antes de terminar, quiero hacer algo explícito y creo que con lo dicho hasta ahora y por transparencia debo decir. Esta presentación se habrán dado cuenta que he utilizado inteligencia artificial. Solo hay que ver esta imagen. Se ha utilizado, y ahí queda mi declaración de uso, principalmente para estructurar ideas, revisar la redacción y generar algunos materiales visuales. Sin embargo, los contenidos, las decisiones y el enfoque son responsabilidad mía, fruto de nuestras investigaciones y trabajos previos. Además, para su elaboración se han utilizado, esto ya se ve que lo he redactado yo porque hay una falta de ortografía, fuentes bibliográficas que han sido seleccionadas y contrastadas y están recogidas en las diapositivas finales. Porque, en última instancia, la IA la he utilizado como un recurso. Pero el criterio y la responsabilidad sigue siendo mío. Muchas gracias. Aquí están las referencias usadas para hacer esta presentación, que no son pocas, contrastadas, verificadas. Estos son los artículos de autor en los que he sacado muchas de las ideas de aquí y estos son los informes técnicos en los que he sacado y he comentado partes de las investigaciones. Ya ven ustedes que es para poder sacar algo hay que trabajar mucho, pero la IA es una herramienta. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho. Si hay alguna pregunta, pues encantado de responderla. Ustedes dirán. Mejor os he dejado pensando, ¿no? Una pregunta. Sí, dime. En la diapositiva del iceberg, Sí, del iceberg. en la parte de oculta, pone autoplagio. Sí. ¿A qué te refieres? Yo, por ejemplo, el otro día, un alumno de la UNED me escribió. Me dice, no entiendo cómo usted me da un 7 cuando me pone, en el principio, el trabajo bien está, bien estructurado, organizado, pli, 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 pli. Sin embargo, creo que deberías mejorar esto, tal, tal, las fortalezas y las debilidades. Suelo dar un feedback bastante amplio en los trabajos, aunque me lleva mucho tiempo. La respuesta es, estimado profesor, he visto, no entiendo cómo me puede dar esa calificación de un 7, porque soy, aparte, licenciada en, digamos, psicopedagogía, con un máster en secundaria, y lo que le he presentado es el trabajo de fin de grado de mi anterior grado, que tenía una calificación amplia. Dije, deberías tener cuidado porque está prohibido, falta la integridad, que presentes un trabajo presentado en otra materia para la realización de esta. Eso es autoplagio. Más aún, le tenía que haber suspendido en el momento porque está reconociendo que me presenta el trabajo de otra materia, de otra carrera para aprobar esta. Lo tenía que haber aplicado porque va contra la integridad ética. Esto se da mucho en gente que quiere publicar y entonces rápido. Entonces coge el mismo artículo y lo publica aquí, 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 y a lo mejor le cambia. Yo he estado editor de la revista RIE y nos hemos encontrado con artículos autoplagiados en un 98% y entre revistas diferentes. Ahí los médicos son muy estrictos. Hay una revista de medicina,
porque los que más llevan el tema de la integridad, la ética y todo esto son las revistas de medicina, ¿eh? Ya os lo puedo decir, o de biotecnología o cosas, bueno, del ámbito de ciencias de la salud, que se dedica a detectar aquellos médicos e investigadores que publican el mismo trabajo en varios sitios y en su revista, que es editor, dice, y a usted no se lo publica porque usted tiene este artículo en tantos sitios, ¿sí? Y eso no es ético. El autoplagio se refiere a eso. Plagio, autoplagio, igual que las autorías. Las autorías las hay honoríficas y hablamos autorías honoríficas, digo, mira, pues es que me dice, uy, mira, si me firmase el artículo este que es una autoridad, seguro que me lo publican. Entonces hablas, lo metes en el artículo y no ha hecho nada. Autoría. Pues están autorías fantasmas. Gente que ha escrito y encima no aparece como autor. Es decir, que se aprovechan de su trabajo. El gran catedrático que tú a trabajar, dame el artículo, lo publico y encima no te pongo. Autorías compartidas, hay 50.000. En el tema autorías da para otra charla. Es decir, el tema de plagio académico, tengo otra charla solamente sobre plagio, ¿no? Es interesante. Pero bueno, al final son cuestiones éticas, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí es que sepamos trabajar en cada una de las partes, que utilicemos bien la inteligencia artificial, pero no nos quedemos con lo que nos da inteligencia artificial. Yo diría, mira, por ejemplo, tú coges una diapositiva, se la largas, digo, largar es que se la cargas, ¿no? Y dices, ¿cómo la comentarías? Y entonces te larga un speech. Y te dices, mira, no, te estás confundiendo, porque uno, este no es el lenguaje, dos, estás confundiendo este término con este término, tres, lo mejor es que lo hagas así, así, cuatro, simplifica el lenguaje, cinco, no pongas sino y después entonces, porque entonces... Y entonces tú estás co-creando, estás trabajando, pero quien está dirigiendo la máquina eres tú, como investigador, que es diferente a que diga, coméntame esta diapositiva y la metes. ¿Me entiendes? Es diferente. Entonces puede ayudar mucho. Existe, por ejemplo, ahora una herramienta que si estáis empezando con inteligencia artificial es Notebook ML, gratuita, Notebook, ¿vale? Va muy bien. Después, para referencias bibliográficas, tenéis Perplexity, que va muy bien también. ChatGPT ya para montar ya trabajos hechos que le puedas volcar y tal, pues ChatGPT con Canva, lo conoceréis, pues funciona muy bien. A ver, si es que cada día, yo el otro día estuve en un curso de formación, mira, estaba dando una conferencia en ese curso de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Educativa. Y después hablaba una compañera mía que ha publicado con nosotros sobre lo último que había en herramientas para utilizar en el aula. Y yo digo, Cinta, cada vez que te oigo aprendo. Y estaba como vosotros, apuntando que nuevas herramientas hay, pero es que no da esa base. Entonces es mejor que os centréis en una o dos que os resuelvan vuestros temas y después, porque os puedo enseñar páginas y esto para esto, y después las hay especializadas. Las hay. Tú quieres trabajar en derecho, hay guías para te sacan hasta un testamento, un tal y cual. Pero si no eres un abogado, te las va a meter, es decir, tienes que saber corregir eso. Y ese es el problema de la IA. Yo siempre digo, la IA hay que usarla, pero con conocimiento. Porque si no sabéis, si no sois capaces de corregir lo que dice, os vais a tragar todas las alucinaciones y es donde aparecen los errores, ¿no? Incluso para depurar. Mirar, otro día que tengamos, digo, hay 6 verbos que utiliza la IA en inglés. Como aparezca ese verbo 3 veces, sabemos que se ha hecho con IA. En español. Siempre termina con una conclusión.
Siempre mete palabras en negrita. Es muy dado a trabajar con muchos puntos. Parecen puntos. Frases hechas. Entonces, y después de por tanto, digo, y eso lo va metiendo. En resumen, y después metro tardío. Esas frases son algorítmicas. Y esto está hecho con IA. Cuando aparece, es decir, el alumno puede haberlo hecho con IA, pero si se preocupa un poco en eliminar eso, sabemos que lo ha trabajado, por lo menos lo ha leído. Pero cuando aparece en eso, que ya estamos muy un poquito cocidos, no todo el mundo, pero sí de leer y de trabajar y ver las salidas de ella, te das cuenta de si está trabajado o no. Y entonces es cuando le pones la nota. Creo que estas expresiones están hechas o son muy forzadas con frases algorítmicas. Pero bueno, yo os animo a que trabajéis con ella, que funcionéis con ella, pero que no os quedéis, que cuestionéis todo lo que os da. Y después hace una declaración de responsabilidad. Le he usado para esto, pues ya está. Traduce de maravilla. DeepL. DeepL es DPL, ¿vale? Hay revistas que lo están usando ya como traductores, ya te dicen, esta traducción ha hecho con DeepL. Es buenísima esa traducción. Pero ¿por qué no lo vamos a usar si antes teníamos que pagar 1.000 euros para un traductor? ¿Verdad que nos estamos cargando al traductor? Pero yo aún así, cuando hago la traducción con DeepL, se la envío al traductor, me sale más barato, pues se envío escrito. Porque necesito que verifique si esa traducción está bien hecha. Y si dice lo que yo quiero decir, a nivel de publicación, yo en inglés me manejo, pero a nivel de publicación prefiero que alguien revise, ¿no? Porque claro, que te lo rechacen porque no sabes una estructura. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Verificación de la traducción. Otros se quedan con ella. Es decir, que la traducción sea fiable. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado, los que estáis conectados, que no se os haya aburrido y hasta la próxima. Cuando tenga otras cosas que comentaros, ya os comentaré. Vale. En Granada, dentro de un mes, estoy dando una conferencia, pero esta no sé si os ha gustado. A mí es que cuando he terminado, la otra la tengo escrita y casi a la mitad digo, si me gusta más esta que la otra. No sé si darle una vuelta, pero si presento la misma sería un plagio. Autoplagio. Entonces, por eso decía, no me gusta siempre presentar lo mismo. A lo mejor un 20, un 30% sí puedes aprovechar, pero siempre hay algo que el conocimiento ha salido, y más en temas de inteligencia artificial, que de mes a mes hay cosas nuevas, donde las publicaciones corren. Entonces, yo lo que sí creo que os he dado lo último que había y las últimas preocupaciones. Bueno, pues nada más. Os dejo que ya es tarde.